El día de hoy trabajamos ejercicios en los cuales vamos a usar o a seguir usando las propiedades de los logaritmos. Para arrancar, recordemos cuáles son las propiedades. Aquí tengo un pantallacito de una manera que está en alguna página. Entonces, recordemos, la multiplicación, el logaritmo de una multiplicación se transforma en la suma de logaritmos. El logaritmo de una división se transforma en una resta de logaritmos. Cuando tengo una potencia, la potencia se convierte en un factor o en una multiplicación. En las raíces, de igual forma, queda de la manera 1 sobre n, donde n es el índice. Y los básicos, digamos, donde tenemos logaritmo en base a de 1, que es 0, el logaritmo en base a de a, que es 1, y el logaritmo en base a de a a la n, que da n. ¿Listo? Muy bien. Ahora usemos las propiedades para revisar estos ejemplos. De todas maneras, sabemos que en el video de la clase anterior está la explicación de cada una de estas propiedades. Entonces, ¿cómo podemos reescribir esta expresión logarítmica para que nos quede como un solo logaritmo lo más sencillo posible? En este caso, entonces, este 5 que está multiplicando lo podemos expresar como una potencia, ¿cierto? Usando esta propiedad. Entonces, el exponente, miren, que está el término que multiplica pasa a ser exponente. De tal forma que nos queda logaritmo en base 2 de 7 a la 5. Y así, este 5 que está multiplicando pasa a ser exponente. Seguimos. Este 1/2 que está multiplicando pasa a ser exponente. Entonces tenemos logaritmo en base 4 de 28 a la 1/2. Y sabemos que este 1/2 lo podemos expresar como una raíz. Recordemos, en este caso, el 1/2 es una forma de representar las raíces. Es decir, logaritmo en base 4 de raíz cuadrada de 28. Este 2 pasa a ser índice y el 1 exponente del 28. ¿Listo? O simplemente lo que dijimos, logaritmo en base 4 de raíz cuadrada de 28. Muy bien, miremos otro. Logaritmo, 1/3 logaritmo en base 5 de x. Entonces, nuevamente, este 1/3 nos quedaría como exponente logaritmo en base 5 de x elevada a la 1/3. Y este 3 lo podemos expresar como índice en la raíz, es decir, que nos queda raíz de cúbica de x. Esa es la expresión. Eso en cuanto a números o constantes que multiplican. Miremos siguiente caso. Logaritmo en base 2 de 20 más logaritmo en base 2 de 4. La propiedad que vamos a utilizar en estos ejercicios es la de la suma y la de la resta. Esta es la de la resta, esta es la suma. Recordemos, la suma se convierte en producto, la resta se convierte en división. Entonces, cuando tengo suma, lo primero que debemos revisar es que sea el mismo logaritmo. Perfecto, aquí están iguales. Entonces nos queda logaritmo en base 2d. Se multiplican los términos, en este caso, 20 por 4. ¿Listo? 20 y 4 se multiplican, por lo cual quedaría el logaritmo en base 2 de 80. Miren que usé paréntesis para indicar la multiplicación. Es muy pertinente hacerlo para evitar errores. Otra vez suma de dos logaritmos de la misma base, entonces quedaría logaritmo en base 8 de x por y. ¿Listo? O simplemente logaritmo en base 8 de xy. En la resta viene de una división, de un cociente. Entonces, como es el mismo logaritmo, nos queda logaritmo en base 3 de o. En el numerador viene este término, que es 10, menos, entonces división, logaritmo en base 3 de 5, este va al denominador, este 5. ¿Listo? Siguiendo la formulita, miren, logaritmo en base a de p sobre q es logaritmo de p menos logaritmo de q. ¿Listo? Y podemos simplificar en este caso logaritmo en base 3, 10 dividido en 5 da 2. En este, resta, pero hay una situación, y es que aquí es base 4 y aquí es base 8.
no podemos hacer uso de la propiedad. Las bases tienen que ser iguales. Es decir, que queda simplemente logaritmo en base 4 de x menos logaritmo en base 8 de 2. No podemos simplificar. Miremos el siguiente. Dice que simplifiquemos usando las propiedades de los logaritmos en el siguiente ejercicio. Estos están tomados de algún texto y quiero que resolvamos uno a uno. Miremos este. Dice, logaritmo de 12 más logaritmo, más un medio logaritmo de 7 menos logaritmo de 2. Como no aparece la base, significa que es base 10. Entonces, es una suma y una resta. ¿Cómo se puede proceder? Usted puede asociar, por ejemplo, estos dos términos y luego con la resta, o si usted quiere este término y este, teniendo cuidado con los signos, ¿no? Si usted asocia dos términos en el que alguno es menos, tengamos cuidado al asociar de no ir a cambiar los signos indebidamente. Aquí voy a asociar de la siguiente forma. Logaritmo de 12 más un medio logaritmo de 7 y el resultado de esta suma le resto el logaritmo de 2. Entonces nos queda, como es suma, debo convertirla en multiplicación. Pero ojo, como acá hay un medio, primero reexpreso ese un medio. Entonces nos queda logaritmo de 12 más. Este un medio pasa a ser exponente, entonces nos queda el logaritmo de 7 a la un medio. Menos logaritmo de 2. Ya sabemos que ese un medio lo puedo expresar como raíz, entonces nos queda logaritmo de 12 más logaritmo de raíz cuadrada de 7, menos el logaritmo de 2. Asociando en estos dos, como es una suma, se convierte en multiplicación, por lo tanto me queda logaritmo de 12 por raíz de 7, menos logaritmo de 2. Esta resta se convierte en una división, entonces nos queda logaritmo de, ojo, un cociente. Cociente de 12 raíz de 7 sobre 2. Estas dos expresiones, esto es una fracción, puedo simplificar, mitad de 2 es 6, mitad de 2 es 1. Entonces me queda logaritmo de 6 raíz de 7 sobre 1, puedo ya quitar este 1, ¿cierto? Mitad de 2, 1, mitad de 12, 6. ¿Listo? Y ese sería el resultado. Miremos el siguiente. Logaritmo en base 3 de 5 más 5 logaritmo en base 3 de 2. Entonces, esto es igual a logaritmo en base 3 de 5 más logaritmo en base 3 de 2 a la 5. Recuerden, este 5 pasó a ser exponente. De aquí nos queda logaritmo en base 3 de 5 más logaritmo en base 3 de 2 a la 5 da 32. Simplemente lo estoy desarrollando. Como es una suma, la convierto en una multiplicación, ¿cierto? El logaritmo de una multiplicación queda 5 por 32. Y de acá entonces nos queda logaritmo en base 3 de 5 por 2, 10, va una, 5 por 3, 15 y una, 16. 5 por 2, 10 va una, 5 por 3, 15 y una, 16. Logaritmo en base 3 de 160. Siguiente. En este, suma y resta. Entonces, miremos. Antes de sumar y restar, debo tener en cuenta que aquí hay C y que aquí hay una R. Son constantes o valores que están multiplicando. Entonces nos queda logaritmo en base A de B más logaritmo en base A de D a la C. ¿Listo? Menos logaritmo en base A de S elevado a la R. Como aquí hay una suma, voy a asociar esta suma y luego usar la resta. Entonces, al sumar me quedaría logaritmo en base A de B por D a la C, uso paréntesis, menos logaritmo en base A de S a la R. De aquí nos queda, como es una resta, entonces se convierte en división de B por D a la C sobre S a la R. Y eso es todo. Muy fácil. Muy bien. Este ejercicio lo trabajamos en clase. Una compañera nos lo compartió. Entonces, logaritmo
Permítanme, voy a borrar esta partecita que no hace parte del ejercicio. Entonces, acá. Logaritmo en base 2 de A más logaritmo en base 2 de B menos 2 logaritmo en base 2 de C. Entonces, logaritmo en base 2 de A más logaritmo en base 2 de B menos este 2, ¿cierto? Que está multiplicando pasa a ser exponente. Entonces nos queda, ella agrupó la suma, entonces le quedó logaritmo en base 2 de A por B, ¿cierto? Multiplicando, usó paréntesis, menos logaritmo en base 2 de C a la 2. Como esto resta, se convierte en un cociente, entonces queda logaritmo en base 2 de A por B sobre C a la 2. ¿Listo? Usando la propiedad de la resta, la convertimos en cociente. Muy bien. Siguiente. También lo hicimos en clase con ayuda de una compañera. Vamos a mirar cómo nos quedó. Dice 2 logaritmo en base 2 multiplicando a a logaritmo en base 5 de x más 2 logaritmo en base 5 de y menos 3 logaritmo en base 5 de z. Antes de comenzar yo les di una pista y se las doy a ustedes. Este 2 multiplica cada uno de estos términos. Bueno, en este ejercicio la compañera se saltó un pasito, no porque esté mal, sino que yo lo voy a desglosar un poco más. Entonces, acá, ¿qué pasa? Este 2 multiplica cada término de estos, entonces nos queda 2 logaritmo en base 5 de x más 2 por 2, 4 logaritmo en base 5 de y menos 2 por 3, 6 logaritmo en base 5 de z. Como ven, quedó multiplicando, por lo tanto, en todos aplico la propiedad de la potencia y pasa a ser exponente. Entonces, logaritmo en base 5 de x a la 2 más logaritmo en base 5 de y a la 4, miren, menos 6 pasa a ser exponente, entonces queda logaritmo en base 5 de z a la 6. Ahora ella agrupó, esto es una suma, entonces se convierte en multiplicación, aquí está, entonces queda logaritmo en base 5 de x a la 2 por y a la 4, y luego si restó el logaritmo en base 5 de z a la 6. Como es una resta, se convierte en un cociente, entonces nos queda el logaritmo en base 5, esto es un 5, de x a la 2 por y a la 4 sobre z a la 6. Y no hay nada más que simplificar. Si hubiesen términos semejantes, se hubiesen simplificado, pero en este caso no los hay. Miremos el siguiente. En este caso, nos dan logaritmo de x al cuadrado más 1 sobre 3 menos logaritmo de x sobre 2. Entonces, yo les daba una pista a las niñas en clase, se las muestro a ustedes. Y es que acá es que aquí me falta un pedacito, ya está. ¿Qué hacemos en este caso? Pongámosle abstención, es muy fácil. Para poder trabajar la propiedad, entonces, ese 3 lo vamos a ver como un tercio. ¿Listo? 1 sobre 3. Logaritmo de x al cuadrado más 1 menos 1/2, miren, logaritmo de x. Ojo, logaritmo, cuando no hay base sabemos que es base 10. De aquí entonces nos queda lo siguiente. Este 1/3 pasa a ser exponente, este 1/2 pasa a ser exponente, de tal forma que nos queda logaritmo de raíz cúbica, ¿cierto? Porque este 3 pasa a ser índice, de x cuadrado más 1, todo dentro de la raíz, menos este 1/2 pasa a ser índice y nos queda logaritmo de raíz de x. Ahora bien, acá, ¿qué nos queda? Entonces, aquí, que me falta esta partecita. Listo, entonces, ¿de aquí qué nos queda? Como nos queda una resta, entonces dividimos, ¿cierto? El logaritmo de un cociente, entonces queda en el numerador raíz cúbica de x cuadrado más 1 sobre raíz cuadrada de x. Eso es todo lo que se hace en este caso. Muy bien. Otro ejemplo que dimos fue este. Nos dan una resta, una suma, una resta. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Mira, logaritmo en base 2 de 3x menos logaritmo en base 2 de 3 más 4 logaritmo en base 2 de x menos logaritmo en base 2 de xy. Entonces, en el primer paso lo que hacemos es tener en cuenta lo siguiente, agrupar los que están sumando. O sea, este término y este están con suma, este y este están con resta, ¿verdad? Miren lo que se hace en este caso. Logaritmo en base 2 de 3x más, este 4 pasa a exponente. Y este menos, señoritas, como hay dos menos, los factorizo, como hemos hecho en muchas ocasiones. Menos, entre paréntesis queda logaritmo en base 2 de 3 más
logaritmo en base 2 de xy. Recuerden, menos por más menos y menos por más menos. Cuando ya tengo factorizado, miren que esto se convierte en una suma. O sea, estoy restando dos sumas, es decir, estoy restando dos productos. 3x por x a la 4, los multiplico porque es el logaritmo de una suma, se convierte en multiplicación, menos, en el paréntesis está una suma que se convierte en una multiplicación. Luego, el menos se convierte en división, es decir, nos queda 3x a la 4 por x da x a la 5 y sobre 3xy. Simplificamos 3, si a 5 le quito 1, ¿cierto? División de bases iguales se restan exponentes, 5 menos 1, 4, y y queda en el denominador tal cual. Ese sería el proceder en este caso. ¿Cuál es la tarea? Debemos resolver estos ejercicios en nuestro cuaderno, no es para subir a Classroom, son actividades en casa y en clase los vamos, en la próxima clase los vamos a corregir y aclaramos dudas. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Esta imagen la encuentran también como PDF a continuación de este video aquí en Classroom. Muchas gracias.